Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de toda esta serie de podcasts creando relaciones. Y pues este es el segundo tema. Pues primero fue la presentación, hablé un poco de mi testimonio, como ya has de haber visto. Y este tema es creando tu relación con Dios. Que en verdad este podcast o este tema en realidad es el más importante, porque a raíz de crear tu relación con Dios, creas todo lo siguiente, ¿verdad? Incluso como consecuencia. Eh, por eso es tan importante tener el enfoque siempre en que nuestra relación con Dios sea fuerte y sea plena, porque como les digo, creo que una verdadera relación con Dios, una verdadera relación con Cristo te va a enseñar a crear todas tus relaciones, ¿verdad? Incluso como la siguiente, que es el tema creando tu relación con la iglesia, el siguiente, que es creando tu relación con el mundo, y el siguiente, que es creando tu relación conyugal. Entonces, pues, partiendo de esto, de, de que es importante que tengamos una relación con Dios tan fuerte, pues quiero explicar unos puntos para fortalecer esto de aquí. ¿Por qué es importante tener una relación con Dios, verdad? Y quiero poner el primer punto que te prepara para la vida. En realidad, eh, y es un punto de lo que ya dije, que toda la relación con Dios te ayuda a tener todas tus otras relaciones como consecuencia. Y la verdad es que tener una relación con Dios te prepara demasiado para la vida, te prepara demasiado para relacionarte con otras personas, te prepara demasiado para, para el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, y te prepara también demasiado emocionalmente. ¿Por qué? Porque una vez estaba hablando con mi papá y él también incluso había escuchado de que por qué es tan importante que el foco principal o que la persona a la que más ames sea en primer lugar Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dio ese mandamiento, que incluso es el primero: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos prepara para la vida, porque en algún momento de nuestras vidas sufrimos pérdidas familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un familiar está antes que Dios, está primero que Dios? Al final, nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿verdad? Nacemos y morimos. Al final, si se nos va esa persona de la cual dependemos o de la cual está pues nuestro primer amor, al final, ¿qué vamos a hacer o qué nos va a pasar, verdad? Y ahí es donde encontramos el, el hecho de por qué es tan importante que amemos a Dios primero, porque primeramente Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, si nuestra dependencia está en Él, Él nunca se va a ir, ¿verdad? Nunca se va a acabar. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque también Dios te ayuda a pasar incluso pérdidas emocionales, pérdidas familiares, pérdidas de pareja. Porque al final Dios es el único que es eterno, Dios es el único que da la convicción para incluso una restauración. También porque es importante, el siguiente punto, tener una relación con Dios, es que nos sentimos completos. Con Dios es otro nivel literal porque encontramos un propósito, eh, vivir esta vida en la que muchas veces pasamos aflicciones, nos da esperanza de que al final vamos a tener una vida eterna, de que al final estamos esperando algo más, ¿verdad? Algo que nos llena por completo y nos sentimos completos porque encontramos ese propósito, nos sentimos completos porque es como que nos sentimos tan conectados con nuestro Creador, que al final nuestro gran propósito es reconciliarnos con el Padre, porque en la caída de Adán, en la caída del pecado, pues nos desconectamos y al final es como que no estamos cumpliendo nuestro verdadero propósito, que es estar con Dios. Estamos desconectados de algo, ¿verdad? Que cuando nos conectamos a Él sentimos que para Él fuimos creados, que por Él fuimos creados. Y es algo de verdad inexplicable que obviamente te invito a que lo experimentes. Eh,
También porque es importante tener una relación con Dios, tener una relación con Cristo, porque somos libres de culpa. En Gálatas 5, si es que no me equivoco, dice hay un versículo ahí que Jesús vino a librarnos de la culpa, ¿verdad? Entonces somos libres de culpa porque al final cuando vivimos una vida santificada, cuando vivimos una vida como quiere Dios, nos sentimos tan bien, nos sentimos tan libres de incluso los actos que hagamos, ¿verdad? Somos libres de esa culpa porque ya cuando se nos revela Cristo, nos da esa libertad de incluso errores del pasado, ¿verdad? Que Él ya restaura porque Él es experto en hacer todo nuevo. Entonces Él nos libra de esa culpa, de muchos errores, de muchas cosas que nos han pasado, ¿verdad? ¿Por qué es importante? El otro punto es que nos da un verdadero enfoque. Creer en Dios es tan sano y es tan recomendable porque nos da un verdadero enfoque en lo que queremos, un verdadero enfoque en lo que podemos lograr, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una vez hablábamos de que mucha gente, incluso muchas personas que quieren salir adelante, al final no pueden salir adelante por muchas veces el mismo dinero, incluso mal invertido, ¿verdad? O, o, o el mal enfoque del que tienen de las cosas. Porque eso, mucha gente malgasta su dinero, mucha gente malgasta su tiempo, pero el creer en Dios, el tener una relación con Dios siempre nos invita a tener un buen enfoque, siempre nos invita a que ante cada problema, pues pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en el que hay alguien mucho más grande que nos ayuda a pasar esa situación, ¿verdad? Nos invita siempre también a dar la milla extra en relaciones, en trabajo. Es tan importante porque tenemos un concepto de que como todo es para Dios, todo queremos hacerlo bien, porque es para el rey de todo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es importante porque nos da un verdadero enfoque en también dar la milla extra a todo lo que hagamos. Entonces nos hace ser excelentes por naturaleza, ¿verdad? También la conciencia quiere buenas intenciones. A pesar de que nosotros tenemos un corazón guiado siempre al mal, guiado siempre al orgullo, a que tenemos que recibir algo, ¿verdad? Porque el corazón es egoísta. Hay una conciencia detrás que nos dice que, que tenemos, o sea, que quiere tener buenas intenciones, ¿verdad? La conciencia es la que siente culpa cuando cometemos algo, cometemos un error, ¿verdad? Entonces, pues es tan importante tener esa relación con Dios porque cuando la conciencia quiere tener buenas intenciones o quiere hacer buenas intenciones, el único que nos va a dar ese fruto para poder hacerlas es Dios. Porque como les digo, nuestro corazón siempre está guiado al mal. Entonces, como nos damos cuenta que nuestro corazón siempre está guiado al mal, queremos depender del Padre, ¿verdad? Porque es su esencia es santa. Y cuando estamos llenos de la esencia de Cristo, pues podemos impartir o vivimos esa santidad. También tenemos tenemos vida y una verdadera libertad. ¿Por qué es tan importante creer y tener una relación con Dios? Porque al final tenemos una verdadera vida, tenemos una vida libre como dije antes, de culpa, tenemos una verdadera libertad en el que no somos presos de nuestros pecados, en la que no somos presos de nuestros errores. Entonces tenemos una verdadera libertad en el que no tienen ni idea la paz que se siente al estar haciendo las cosas correctas o al sentir que estás haciendo las cosas correctas, que estás yendo al lugar correcto, que estás yendo a un lugar seguro, ¿verdad? Porque muchas consecuencias han sido por falta de madurez, han sido por errores
que hemos cometido han sido por pecados, ¿verdad? Pero al final cada decisión, incluso estar con Dios, nos hace más sabios en las decisiones que tomemos. Entonces, eso nos hace ser libres de las consecuencias de nuestro pecado. Y ya, y te estoy explicando todo este tema de por qué es importante tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero ahora me choqué. Pero ahora, ¿cómo tener una relación con Dios? Y en esto se basa este tema, creando tu relación con Cristo. Para crear una relación con Dios necesitas tiempo, ¿verdad? Necesitas inversión, invertirle a esa relación que quieres crear. Para esto hay dos cosas muy esenciales. Hay dos cosas muy esenciales que debes de tener para crear tu relación con Cristo, que es estar dispuesto y estar disponible, ¿verdad? Porque tienes que estar dispuesto a que una relación se crea en base de muchas acciones, ¿verdad? No es como que crees una relación con un acto muy grande que hayas hecho, sino que crear una relación muchas veces también se basa en la acumulación de pequeñas cosas que te llevan a tener una relación estable, una relación pues fuerte. Entonces necesitamos estar dispuestos a tener tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser dispuestos a saber que esto lleva una inversión, ¿verdad? Y necesitamos estar dispuestos para poder también estar disponibles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te dije disponible? Porque tenemos que tener en cuenta que para crear una relación, si es que no tenemos tiempo, tenemos que crear un espacio para Dios. Tenemos que crear un espacio para, para invertir en ese tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar disponibles, tenemos que darnos un tiempo para poder fortalecer una relación, porque una relación verdadera toma tiempo, toma disposición del corazón y pues toma todo esto que te voy a decir. Por ejemplo, tienes que estar disponible para poder hacer algo que son prácticas religiosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que al final son prácticas religiosas. Y las prácticas religiosas no son malas. Por ejemplo, nosotros tenemos el devocional. El devocional, para explicarte por encima y muy rápido, pues es algo que hacemos todas las mañanas en la que leemos la palabra de Dios, estudiamos un poco la palabra de Dios y le pedimos mensaje, mandamiento y promesa, ¿verdad? Entonces es un tiempo que invertimos. Muchas veces, y hasta el día de hoy, muchas veces no quiero hacer mi devocional, pero tengo que ser muy intencional, tengo que estar dispuesto, ¿verdad? Para esta acción, por lo cual también tengo que estar disponible. Si yo sé que no tengo tiempo, por ejemplo, en la mañana lo hago en la noche, o si es que en la noche salgo muy cansado, pues me despierto antes. Entonces es importante estos dos factores, estar dispuestos y disponible, ¿verdad? Pues quiero explicarte un poco más de las prácticas religiosas. Al final, las prácticas religiosas, ¿por qué no son malas? Porque, como te dije, nuestro corazón siempre está guiado al orgullo, ¿verdad? Entonces, estas prácticas religiosas nos ayuda a someter nuestra carne, nos ayuda a someter nuestra relación, nuestro corazón a fortalecer una relación con Dios. Por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, el orar en la mañana, el pedir, incluso el bendecir la comida. Son prácticas religiosas que no son malas, pero nos recuerda que somos parte de algo, ¿verdad? Entonces, como somos parte de Cristo, tenemos que vivir una vida como Cristo, ¿verdad? Que Cristo vivió una vida humillada al Padre. También es muy importante estar dispuestos, disponibles y hacer todas estas prácticas religiosas, ¿verdad? Que al final no son malas, como te digo, pero si tienen un mal enfoque, solo se vuelven prácticas religiosas y ya. Es muy importante que cuando vayas a hacer estas prácticas religiosas, como te digo, tienes que ir con un corazón correcto, dispuesto a escuchar. De nada te sirve
hacer un devocional si no estás dispuesto a aprender algo. De nada te sirve estar ayunando si no estás dispuesto a que haya un cambio en ti, ¿verdad? Entonces, al final, estas prácticas religiosas son buenas con un buen enfoque, con un buen corazón. Entonces, para tener una relación con Dios, esto es de las cosas más importantes, ir con un corazón correcto. Muchas veces no es necesario tener que orar 2 horas. Muchas veces con 10 minutos, pero con un corazón demasiado sensible al Espíritu Santo, con un corazón que aclame literalmente la presencia de Dios, pues se va a fortalecer una relación mucho más que si ores todo el día, que si separes, que si te pongas a ayunar 3 días completos, ¿verdad? Si no tenemos un corazón correcto y un corazón en el que quiera pasar un tiempo de calidad, no vamos a lograr nada. Entonces, pues tenemos que ir con un corazón correcto, dispuestos a conocer y a darnos a conocer. ¿Por qué? Porque una relación fuerte se crea cuando hay una entrega mutua de vulnerabilidades, ¿verdad? Es cuando pasas una barrera ¿verdad? Porque nosotros, yo pienso que tenemos una barrera en lo que somos nosotros y lo que aparentamos. Cuando hay una relación verdadera, que digo, hay una entrega mutua de vulnerabilidades, es porque pasa esa barrera de las apariencias y, y llega a la barrera, a la capa de conocimiento. ¿Por qué? Porque no puedes pretender incluso ir a hacer un devocional, ir a la Biblia y solo hablar, orar y solo hablar. No puedes pretender ir a la Biblia y solo encontrar algo por beneficio propio, sino que tienes que conocer a la otra persona, ¿verdad? O sea, hablando del tema de que oras y tienes que conocer a Jesús, tienes que escucharlo. Entonces, pues por eso es tan importante leer la Biblia. Por ejemplo, ¿y por qué? ¿Y por qué digo una relación se crea cuando hay una entrega mutua de vulnerabilidades? Porque si te das cuenta, Dios entrega o sea, es el primero que entrega esa vulnerabilidad. Por eso es que dejó pues la Biblia. Mucha gente se cierra al tema de pensar de que, por ejemplo, cuando te dice de qué es pecado y qué no, que contrista al Espíritu Santo. Mucha gente dice como que, ay, tu religión no lo permite, tu religión es esto y que ni sé qué, pero no se dan cuenta que Dios al leer, al escudriñar con un corazón dispuesto, no como solo hacerlo práctica, te das cuenta que Dios te está entregando esa vulnerabilidad. Él no te lo dice por decírtelo, Él no te lo dice porque quiere que establezcas ciertas cosas, ¿verdad? Él te dice porque realmente a Él le duele. Realmente eso contrista al Espíritu Santo. Cuando creas una relación, es tan importante que entregues a la otra persona tus temores. Es tan importante que, como dije, pases esa barrera de las apariencias. Porque al final el Espíritu Santo te dice, hey, esto es lo que me duele. O sea, de, de, eres capaz de abstenerte a estas cosas por mi bien, por no hacerme daño. Entonces, al final, cuando queremos tener una relación con Dios, pues es tan importante conocer sus vulnerabilidades y también nosotros estar dispuestos a darlas, ¿verdad? Y es full importante esto porque lo hablé en el podcast pasado de cuando yo estuve que hablé, que pasó, de qué es lo que me llevó a amar realmente a Dios, que yo les hablé que pasó en un culto, en una situación, y al final fue algo que confrontó mi corazón. Llegué a mi cuarto, incluso con lágrimas, en un momento de quebranto. Yo le dije entre lágrimas, Dios, enséñame a amarte, porque me di cuenta que tenía un corazón tan endurecido
que no podía amar, no quería dejarse amar. Entonces, este fue un punto en el que cambió mi relación con Dios y fue tan íntimo porque, porque al final el decir como que Dios enséñame a amarte es literalmente entregar mi corazón, era literalmente entregar eso que me hacía vulnerable, ¿verdad? Era no estar dispuesto a ser amado y no estar dispuesto a amar. Entonces, al final fue un acto de entrega en el que yo le entregué mi corazón con todos sus temores, ¿verdad? Porque al final ese corazón endurecido tenía temores detrás. Entonces se creó una relación demasiado fuerte cuando yo le entregué esa vulnerabilidad, eso que me hacía daño, eso que al final yo tenía escondido y que no le había entregado a nadie, no le había dicho a nadie, pero es algo que cuando yo hablaba con Dios, yo iba a ese lugar seguro, ¿verdad? Porque solo Él conocía ese momento, ese temor que yo tenía y al final era alguien con el quien yo me podía abrir, era alguien con el quien yo podía tener una conversación en el que sé que alguien me conoce tan profundamente como ninguna otra persona, ¿verdad? Entonces al final se crea un apego muy fuerte cuando entregas esa vulnerabilidad, ¿verdad? Y así mismo, como les digo, Dios me entregó esa vulnerabilidad, incluso lo hizo primero, como lo dije, que es todo lo que le duele al Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que nos cuida de hacer, que al final también son consecuencias que nosotros vamos a tener, pero pues es importante nosotros estar dispuestos a eso, a entregar nuestros temores y a creer que en los brazos del Padre tenemos un lugar seguro. Por eso también Dios corresponde siempre al llamado. Dios siempre va a corresponder al llamado. Cuando tenemos un corazón que clama su presencia, eh, es que Dios es un Dios tan amoroso que al final le duele, a él también le quebranta el corazón ver a ver a alguien que clama por su presencia, ver a alguien arrepentido y que con gemidos indecibles lo llama, ¿verdad? Porque te pongo el ejemplo del rey David. Del ejemplo del rey David se dice que sus gemidos, su clamor, porque él no oraba, él clamaba, se escuchaban en todo el reino. Entonces, al final, David tuvo un momento de quebranto tuvo momentos de quebranto demasiado fuertes con Dios. Y pues, gracias a eso nos dejó algo tan importante que son los salmos. Los salmos es como una recopilación de tanta poesía, de tanto quebrantamiento, de tanta transparencia en la relación con Dios, ¿verdad? Por eso los salmos son demasiado poéticos y incluso demasiado ministradores a ciertas personas, ¿verdad? Porque lees uno y es como que te ministra tanta humillación, tanto quebranto. Eh, También algo que Dios, como les digo, que siempre corresponde a un llamado, en el momento en el que yo le dije que quería aprender a amarlo, no fue como que él me dijo, tienes que hacer esto, o mira, haz esto, cosas así, ¿verdad? Literalmente lo único que hizo fue mostrarme lo que él ya había hecho, que fue todo lo que había ya hecho Jesús, todo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, es tan importante conocer esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una persona crea de verdad una relación con Dios es cuando conoce todo el amor de Cristo, todo lo que ya hizo Dios, que es algo con lo que siempre vamos a tener conflicto, porque yo he dicho que el amor de Dios, conocer el amor de Dios no es para nada fácil, porque nuestro corazón siempre tiende a pensar que por acciones que hacemos
más merecedores. Y por lo cual, si cometemos errores, somos menos merecedores. O que Dios nos va a amar menos o más por la condición en la que estemos o por los actos que hagamos. Entonces, el amor de Dios es algo tan fuerte en el que tienes que literal ir al corazón de Cristo para que sepas que con cada error Dios te ama, que con cada acto que tú hagas Dios te sigue amando y ese amor nunca va a cambiar. Entonces nuestro corazón siempre está en conflicto con eso y al final hay momentos, eso crea momentos de quebranto en el que al final decimos como que Dios, no merezco tu presencia y tenemos que meternos en la cabeza ese Jesús diciéndonos te amo a pesar de tus acciones, ¿verdad? Te amo a pesar de tu condición. Y pues eso me lleva al tema de que siempre también para tener una verdadera relación con Dios, tenemos que seguir y ser como Cristo. Porque yo creo que obviamente sabemos que Cristo es el mayor ejemplo. Cristo fue el único que se lo halló sin pecado, ¿verdad? Es el único que sabe cómo tener una verdadera relación con Cristo, una verdadera, con Cristo, con Dios, una verdadera humillación con el Padre. Y es por eso es tan importante que Dios no haya dejado su espíritu, ¿verdad? Porque para que en cada momento de oración, en cada momento de intimidad que nosotros estemos, sea el espíritu de Jesús, que es el espíritu correcto, por así decirlo, clamando al Padre, ¿verdad? Es tan importante que nos alineemos con nuestro espíritu para que nuestras intenciones sean correctas, sean que la voluntad del Padre se haga en nosotros, sea que la voluntad del Padre se cumpla en las decisiones que nosotros tomemos, ¿verdad? Que cumplan siempre los principios de Dios. Entonces, nuestro enfoque y nuestro ejemplo siempre debe ser Jesús. Entonces, para terminar, pues, ¿cómo tenemos una verdadera relación con Dios? Es estar dispuestos, es estar disponibles, siempre con un corazón correcto, teniendo pues nuestro enfoque en Jesús. Y pues siempre enfócate en todo lo que ya hizo Jesús. Enfócate en cómo te ama Jesús. Enfócate en cómo es ser parte incluso de ser cristiano, porque Jesús siempre mostraba que era hijo de su Padre, o sea, hijo de Dios, pues haciendo lo que el Padre hace, ¿verdad? Que es amar a las personas, estar al servicio de ellas. Entonces, pues, es algo tan completo todo lo que abarca el tema de Jesús, porque si te pones a pensar, el cristianismo es la única religión en la que te dice que Dios te ama y lo muestra con el ejemplo. Ninguna religión te dice que un Dios vino, se hizo humano y padeció por ti. El cristianismo es la única religión que el Dios te lo muestra con ejemplo. Poniendo mi situación de la que le digo que Él me enseñó a amarlo a Él por el ejemplo que Él ya había hecho, ¿verdad? Entonces, pues nada, yo creo que esta es la relación más importante, como te dije, que va a estar dentro de toda esta serie. Porque tener una relación con Dios nos completa y solamente nos completa. Tener una relación con Dios hace que hace que estemos suficientes. Y pues nada, no te olvides de ir a Dios, de ser intencional con estas prácticas religiosas que no solamente se vuelvan costumbre, sino que sean una verdadera intimidad en el que los dos correspondan a un amor verdadero, en el que los dos correspondan a buscar el beneficio de la otra persona. Entonces, pues crear una relación con Cristo va mucho más allá de crear una relación con cualquier cosa. Nada, te doy gracias por estar en este tema, que como lo vuelvo a decir, es el más importante.
pues si tienes alguna duda de lo que o quisieras saber también cómo hacer un devocional, me puedes escribir a mi Instagram. Y nada, no te olvides de darle like, no te olvides de compartir y de suscribirte, pues si te gusta el contenido. Ya puedes pasar al siguiente, que es con el pastor. Va a ser creando tu relación con la iglesia y con la comunidad. O si no lo has visto el anterior, también lo puedes ver, que es la presentación y pues creando mi relación contigo. Así que me despido de este podcast. Chao.